Pues bueno, me alegra conocerles. Pues yo sé que este horario es difícil, los sábados, pero pues en lo que está en mis manos, pues trataré de tener muy buena disposición con ustedes frente a la clase, de poder, pues cada clase que sea muy productiva. Pues vamos a ver que igual videocracia es una cosa así súper cortica realmente, como en relación a los tiempos que tenemos para aprender sobre audiovisual. Y ahorita les voy primero a hacer una presentación sobre... A ver, ¿esto por qué no quiere abrir? Ay, vale. Digamos, sobre qué es videocracia, por qué lo vamos a hacer, que era como una de las presentaciones que se quedó pendiente la sesión 0, que era la sesión pasada. Bueno, pues Videocracia es un proyecto de reflexión política audiovisual en el cual pues esperamos que ustedes, estudiantes de ciencia política, puedan apropiarse de otro lenguaje diferente al escrito y al lenguaje, digamos, oral que ya manejan, para pasar a un lenguaje audiovisual en el cual puedan seguir aplicando lo que ustedes hacen en su carrera y lo que, digamos, estudian, lo que investigan, lo que reflexionan, pero a través de este otro lenguaje pues, que nos permite, digamos, otras maneras. Estas fotografías hermosas son antes de la pandemia, obviamente, realmente ya son fotografías un poco viejitas, y pues me da como mucha ilusión también un poco poder volver a la presencialidad, porque Videocracia sí es un proyecto que lo amerita y que sí se ha hecho sentir como esa dificultad dentro de la virtualidad. Como tal es un proyecto interdisciplinar, digamos, no, o sea, solamente ya esta relación que estamos teniendo nosotros, de que ustedes son estudiantes de ciencia política, de antropología, economía, comunicación y otras carreras más que tal vez en este momento se me están escapando, pues eso aporta mucho en la manera en que vemos y que podemos realizar los videos, porque no solamente ustedes están parando como desde el punto de politólogos, sino que van a entrar en contacto con otras personas que seguramente tienen otras profesiones. Entonces, para mí cada semestre también es muy enriquecedor. Esto no solamente es un proyecto de una vía como que yo les estoy entregando a ustedes. Créanme que ustedes deben tener conocimientos que yo no tengo y que cada semestre aprendo. Por ejemplo, todo este tema del audio, pienso que tienen un montón de conocimiento y pues la idea es que como que nos podamos alimentar mutuamente. También queremos reflexionar sobre el tema del poder del audiovisual, porque digamos que es una responsabilidad que tenemos al momento de comunicar. ¿Qué es lo que queremos comunicar? ¿Cómo lo queremos comunicar? ¿Cómo nos relacionamos con aquellas personas que participan en nuestros proyectos? Ya sea un actor, ya sea una persona a la cual estamos entrevistando, ya sea una persona en la calle que le hacemos algunas preguntas. Siempre todo tiene que pasar como por el tema del respeto, por el tema del consentimiento, por el tema de ponerse los zapatos como de la otra persona. Aquí en Videocracia pues siempre tratamos como de tener un trato, digamos, muy respetuoso. Obviamente pueden haber momentos difíciles, adelantarles de que como esto es un trabajo en equipo, seguramente va a haber algunos grupos o algún grupo que pueda tener problemas. ¿Por qué? Porque pues el trabajo en equipo tiene que ver muchísimo con la comunicación, muchísimo con el compromiso, no solamente están contando con el tiempo de ustedes, sino con el tiempo de las demás personas del grupo. Entonces también como abrirles como esa invitación de que si sienten que están teniendo conflictos, si sienten en algún momento que está difícil y como que no cuadra y hay cosas que se están saliendo de las manos, pues se pueden comunicar tanto conmigo como con Juan Carlos. Nosotros estamos ahí presentes para abrir espacios de diálogo, para poder ayudarles a mediar. O sea, nosotros no podemos resolver los problemas, ¿cierto? Pero sí podemos servirles como un apoyo para poder transitar esos momentos difíciles.
Esto es algo que me emociona, digamos, de poder, ¿cómo decirlo? Como de poder volver un poquito a esa presencialidad o a esa posibilidad, digamos, de salir a las calles. Obviamente no es algo obligatorio, pero Videocracia se vuelve un espacio excelente para que ustedes puedan conocer nuevas realidades. Hay muchos estudiantes que han realizado sus proyectos con fundaciones, con grupos particulares, han salido a campo, que esa es la otra diapositiva que hay. Entonces es como que ustedes pueden tanto hacer el trabajo desde la universidad o desde sus casas, pero también es como una invitación de que puedan salir a conocer nuevas realidades, que eso no solamente les va a aportar a ustedes muchísimo a nivel académico, sino a nivel personal, porque cuando tú ya te pones en contacto y sales un poquito como de este tema de lo teórico, pues esas experiencias empiezan a atravesarte a través del cuerpo, ¿cierto? Las empiezas a sentir y ahí es donde hay un poder gigante también de aprendizaje. Queremos desarrollar el pensamiento crítico. Ustedes seguramente han visto demasiada información y demasiados videos, digamos, en las redes, algunas de los cuales pues tienen como la profundidad de una moneda o dicen cosas que claramente no están bien investigadas, ¿cierto? Y pues con Videocracia queremos que ustedes puedan, ya sea el subtema y como la ramita pequeñita de este gran tema del semestre que tenemos, pues traten de tener un pensamiento crítico y una postura en donde hayan tenido diferentes fuentes, diferentes perspectivas para tomar una posición frente a esto. Y pues como les decía, antes de la pandemia, era también una excelente oportunidad para hacer trabajo de campo, ¿cierto? Ustedes como estudiantes de ciencia política, pues es muy importante de que pues ustedes van a poder, digamos, solucionar problemas en el momento en que se gradúen del semestre, pero estos problemas no solamente se quedan como en lo teórico, sino que están en la realidad. Entonces, pues de nuevo, esto no es una camisa de fuerza ni una obligación salir a trabajo de campo, pero creo que puede ser una excelente experiencia para ustedes. Cada semestre celebramos, digamos, Videocracia con un festival. Hoy por la tarde se va a hacer el festival del semestre pasado. El semestre pasado fue un semestre tremendamente difícil, tremendamente retador, pues porque era la combinación entre pandemia y paro, lo cual entorpeció demasiado el desarrollo de los proyectos. Justo cuando íbamos a empezar a salir a grabar, fue que empezó el paro, empezaron los bloqueos y fue una cosa súper difícil. Entonces, apenas hoy sábado por la tarde vamos a poder celebrar aquellos videos que pudieron llegar. Este es ya de hace ya unos años, del 2018. Este era un tema alrededor de la innovación social y la democracia. Bueno, este póster me encantó. El de rindiendo cuentas en elecciones, que este ya fue, creo que 2019, esto fue antes de que empezara la pandemia. Ya estuvimos en la versión online con el tema de equidad de género como condición de la democracia, que salieron los videos hermosísimos, bellísimos, fueron muy interesantes. Y bueno, ahorita sí les voy a contar un poquito cómo funciona. Tenemos 2 sesiones de preproducción, ahorita les amplío un poquito más de qué se trata, que es como crear la idea. Vamos a tener una sesión especial en la cual va a estar el invitado especial del semestre, que ya no recuerdo el nombre del profesor, Juan Carlos me lo dijo, pero ya se me olvidó, y es un debate en donde vamos a estar como hablando sobre sus propuestas. Pasamos a sesión de producción, video, fotografía, sesiones de revisión de sus procesos, sesiones de aprender a editar, monitorías, que estas son súper importantes, y aquí este semestre sí voy a ser como muy insistente en esto de que necesito ver proceso, necesito. Yo no puedo llegar al final, a que 3 días antes del festival me entreguen el video sin antes verlo. Tenemos que seguir el proceso y llegamos al festival.
Entonces ahorita sí como que voy a ampliar un poquito más de qué van a ser las sesiones. La sesión 1 y 2, que es esta primera y la del próximo sábado, estas dos iban a ser virtuales, porque son sesiones, digamos, que tienen que ver más con lo teórico, entonces funcionan bien en este ámbito. Aquí vamos a estar aprendiendo sobre el lenguaje audiovisual, vamos a estar viendo muchos estudios de referencias y vamos a estar viendo los formatos de preproducción, que alguna compañera lo mencionaba, que es el guión y el storyboard, que el storyboard es como hacer como una pequeña, un pequeño cómic, una pequeña tirada cómica, como con los dibujitos de lo que va a pasar en sus videos. En el guión pues es una descripción detallada, escrita, sobre qué va a pasar en cada plano, qué es lo que van a decir los personajes, si va a haber una voz en off, qué pasa con el sonido, porque digamos que al momento de ustedes llegar a producir sus videos, ustedes la van a tener súper clara. O sea, no va a ser como que, bueno, vamos a grabar. ¿Qué vamos a grabar? ¿Qué se me ocurre? No, ustedes el momento de grabar la van a tener súper clara, todo va a estar muy, digamos, muy estructurado para que, pueda fluir, para que pueda funcionar y que, digamos, antes de llegar al momento de grabación y edición, pues la idea esté bastante madura. ¿Tienen alguna pregunta, duda, comentario hasta ahí? Sí, no, no. No, profe, todo claro. Y bueno, uy, aquí me faltó aquí cambiar este texto. Vamos a tener una primera sesión especial que va a ser durante la clase de Juan Carlos. Este va a ser un debate interdisciplinar. Para este momento, ustedes van a tener una idea de cómo quieren manejar la forma de sus videos. No, es que no queremos hacer una ficción, queremos hacer un documental, queremos hacer un formato informativo, ¿sí? Como que vamos ya a ir como a discutir ya como tal las ideas de sus videos. Después de esto sigue la sesión 3 y 4, que son, bueno, esta sería realmente la sesión 3. La sesión 3, que es un taller de fotografía, este sí quiero que sea presencial, porque antes de aprender sobre video, tenemos que aprender sobre fotografía. Y además que en la universidad, pues cuentan con cámaras semiprofesionales, con cámaras Nikon, que son excelentes. Si ustedes tienen alguna cámara que quieran utilizar, es válido que la puedan llevar, es válido que la puedan utilizar. Tampoco es una camisa de fuerza utilizar las cámaras de la universidad. Aquí vamos a hablar sobre encuadres, sobre iluminación, sobre temas técnicos de fotografía, como qué es la velocidad de obturación, qué es la apertura del diafragma, qué es la temperatura del color, todos estos elementos que van a ser tan importantes al momento de generar la fotografía y una imagen bien lograda. Vamos a tener luego una sesión de video. Aquí en pues vamos a aplicar lo que vemos de la fotografía en el video, y aparte de esto vamos a ver qué son los formatos de grabación, cómo podemos hacer movimientos de cámara, qué es este tema de los cuadros por segundo, y un tema súper importante que ahí hacemos un ejercicio, de hecho vamos a hacer 2 ejercicios, uno sobre continuidad de plano, que es este tema de que cuando uno ve una película uno siente que como que todo se grabó en el mismo momento, como que todo fluye súper bien entre plano y plano, y un segundo ejercicio sobre cortes creativos, que eso de hecho tiene que ver mucho de lo que se hace en TikTok. Después de esto, vamos a tener 2 sesiones especiales más, la 2 y la 3. Este sí es un horario extraño, porque a veces lo hacemos, digamos, un miércoles por la noche, o un jueves por la noche, como en la noche es como después de las 6 de la tarde, en donde lo que hacemos es que ya vamos a revisar los procesos de preproducción. ¿Cómo así? Vamos a revisar todos estos formatos de escaleta, guión y storyboard, así súper detallados, y vamos a tener una reunión con cada grupo, dándole retroalimentación sobre qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando,
para ya tener la idea listica para salir a grabar. Ya después de esto, seguimos a la sesión 5 y 6, que es postproducción. Entonces vamos a ver temas como cómo manejamos los archivos, cómo cortamos, cómo podemos poner unos títulos, cómo podemos poner unos textos en el video, qué pasa con la edición de audio, qué pasa con la corrección de color, cómo podemos potencializar ese material que grabamos ahorita en el montaje, que obviamente siempre pueden, o sea, todo va a estar muy estructurado, pero si ustedes en algún momento de grabación dicen, uy, este plano que no teníamos aquí, como que no lo teníamos previsto, pero como que hay algo que funciona ahí, pues bueno, también lo pueden grabar. O en la edición como, ¿saben qué? De pronto estas escenas funciona mejor esta primero y después esta. Eso también es válido, porque digamos que en la edición se puede potencializar el mensaje que ustedes quieren enviar. Luego de esto vamos a tener 4 monitorías, que en estas monitorías este semestre me voy a poner muy, entre comillas, cansona de pedirles proceso, en donde ustedes van a estar editando sus videos. Entonces la idea es que en cada monitoría ustedes me muestren un avance. Pues en la segunda monitoría, digamos, les estaría pidiendo que tuviera más o menos 1 a 2 minutos editado, en la monitoría 3 de 3 a 4 minutos, en la última monitoría que estuviera casi todo montado el video, para yo poderles dar esta retroalimentación y que cada vez puedan mejorar, pulir todos esos detalles, porque el video y la edición, o sea, la clave está en los detalles. Ahí está, o sea, entre más detallada sea la cosa, mejor va a quedar. Tenemos entonces, digamos, esta evaluación. Vamos, por aquí estamos primero en los talleres, estamos en este ejercicio de concepto, luego vamos a ir a un ejercicio de concepto y forma, ¿sí? Como ahorita están ustedes reflexionando conceptualmente sobre los temas. Entonces, ¿qué es democracia? ¿Qué es el tema de la constitución política? Sí, todas estas preguntas que les mandé en el taller. Ya la forma es cómo lo queremos narrar. Aquí tenemos como un primer taller sobre escaleta y guión, que se va a relacionar con estas siguientes entregas, que ya sí es la escaleta, guión y storyboard de todo el proyecto. Vamos a tener unos ejercicios cortos, ojalá que logremos hacer el de stop motion, vamos a ver, porque es que a veces el tiempo es difícil. Si no, se cambia por el ejercicio de cortes creativos. Ahí vamos a ver cómo nos va dando el tiempo. Luego también en estas entregas vamos a tener una entrega del material filmado en bruto. En bruto significa tal cual, en crudo, salido tal cual de la cámara. Ahí lo que les recomiendo es que ustedes puedan montarse, digamos, una carpetica en Drive o una carpetica en alguno de estos lugares para subir información. ¿Por qué? Primero, porque eso es un backup de su información. Antes, cuando estábamos en la presencialidad, lo que yo hacía es que yo llevaba un disco duro y hacía el backup en ese disco duro, porque ha pasado que a estudiantes se les pierde la memoria, donde tienen la información ya guardada, se les daña la memoria, y pues si se pierde el material en bruto grabado, pues imagínate, se pierde mucho trabajo. Entonces, una recomendación desde ya, para que hagan backup, lo tengan diferentes personas. Todos los ejercicios, por aquí Camilo me pregunta que si son en grupo o individuales. Videocracia, todo es ejercicios grupales. Y ya luego de esto tenemos ya la nota como tal del video, que aquí vamos a estar teniendo en cuenta varios elementos. Uno son los consentimientos firmados, que los consentimientos son como unos documentos que las personas que actúen o aparezcan en el video deben firmar diciendo que dan su consentimiento para que se use su imagen, su audio, las palabras que están diciendo, sus opiniones, ¿sí? Porque, por ejemplo, pasó el semestre pasado que uno de los grupos terminó su video, ¿cierto? Y era un video que tenía que ver con el tema de la salud mental. Y la actriz ya cuando se terminó el video y lo vio, como era una representación, claro, de una persona que estaba en un momento vulnerable de su salud mental,
ella no se sintió cómoda que su video se mostrara en las redes, por ejemplo. No dio el consentimiento. Entonces ahí, pues, ese video no se va a poder mostrar, digamos, ahorita en la tarde del festival. Entonces también tengan en cuenta eso, que las personas que vayan a participar en sus videos, pues díganle, estos videos luego van a estar en YouTube, los vamos a mostrar en un festival, para que de entrada estas personas estén de acuerdo con que se muestren y no vayan a tener ese problema que, por ejemplo, tuvimos el semestre pasado. Y que ahí no vamos a entrar a obligar a nadie, porque pues lo primero es como respetar las decisiones de cada persona. Luego tenemos el festival, ¿cierto? En donde vamos a hacer la muestra de cortos, tenemos debate interdisciplinar, les invito si tienen tiempo para que se unan ahorita en el de la tarde. Como les digo, es un festival especialmente cortico porque muy poquitos videos llegaron y pues no fue fácil. O sea, ustedes también vivieron el semestre pasado que el final fue muy difícil, pero pues igual vamos a estar ahí celebrándolos. Tenemos un Facebook para que lo sigan, que yo sé que ya aquí muchos seguramente no utilizan Facebook. Tenemos un YouTube, también tenemos un Instagram, pero pues no se sube tanta información. Tuvimos un momento en que la Javeriana también hacía parte de Videocracia, entonces en ese momento, digamos, la información que van a ver montada fue porque tuvimos un monitor en el tema de las redes sociales, lo cual fue genial, cosa que no se ha logrado volver a tener, pero pues fue genial porque digamos que se movió un poquito más el Instagram de Videocracia, pero en este momento pues ya no lo contamos, entonces está un poquito, por decirlo así, como parado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda hasta ahí? Por lo menos. Por ahora no, profe. Listo. ¿Hay alguna persona que definitivamente no pudiera asistir a sesiones presenciales? Profe, yo creo que yo. ¿Viven por fuera de Cali o viven con una persona de riesgo? Sí, profe, Yo no yo estoy vivo en Cali. fuera de Cali. Okay. Yo tampoco soy en Cali, profe. Okay. Yo tampoco, profe. Entonces ahí veo que hay 4 personas que no están en Cali. Bueno, entonces es igual, es importante tenerlo en cuenta porque pues sí hay que buscar una manera en que tanto las personas que no pueden asistir presencial como las que sí pueden. Yo tampoco estoy, pero puedo viajar. Listo. Pues como que se asegure el aprendizaje tanto para las personas que pueden estar presencial como para las que no. Eso lo tengo importante saberlo. Bueno, entonces ahorita sí vamos a empezar con el tema de la clase de hoy. Vamos hasta las 10:30, o sea, media horita más, y a las 10:30 nos tomamos un break para pues descansar un poquito de la virtualidad, que es difícil. Bueno, entonces el tema del semestre es de qué manera la reforma constitucional colombiana de 1991 permitió la profundización de las democracias en Colombia. Es un tema me parece súper difícil, pero bueno, a mí todos los temas me parecen difíciles al principio, pues porque como yo no soy politóloga, como que tengo muy poquita información, pero bueno. Entonces, vamos a estar utilizando este semestre el correo ya institucional de la universidad. Yo tenía un correo de Videocracia, pero como era un Gmail, yo no sé por qué a los correos, cuando les enviaba correos a los estudiantes, les llegaba el spam. Entonces, para evitar eso, pues mejor por aquí. Todos ya se encuentran en el grupo de WhatsApp.
Chicos, por lo menos eso, respóndanme, así sea por el chat, un sí, Sí, profe. listo. Sí, Me, profe. me siento como hablando sola. Bueno, usualmente voy a estar contestando de lunes a viernes. Obviamente los sábados que tenemos clases, pues también en ese periodo voy a estar pendiente. No, usualmente no contesto automáticamente, entonces téngame paciencia. Y por favor, en lo posible, tratar de no escribir al WhatsApp como tal los fines de semana festivos. Esto pues sabemos que es muy fácil como en la virtualidad de que esos límites entre el trabajo y lo privado pues como que se vuelvan muy difusos, pero yo creo que es también como una forma de autocuidado como tener esos límites. Ya si me escriben pues no les voy a contestar hasta el lunes, por decirlo así. Bueno, entonces ¿cómo se hace un corto? Tenemos estas tres fases, que es la preproducción, la creación de la idea, la producción, que es el momento de grabación, y la postproducción, que es el momento de la edición. Estas dos primeras clases nos vamos a centrar por aquí. ¿Cómo va a ser, digamos, la entrega de videoclase? Va a ser un video que lo ideal es que esté entre los rangos de 3 a 5 minutos, ¿cierto? Sucede bastante que hay grupos que se pasan un poquito del tiempo y terminan con propuestas, digamos, de 6 minutos. Pues es difícil, digamos, o más bien retador, generar un video que esté por aquí, por estos tiempos de 3 minutos, que sea como muy sintético en lo que se quiere decir y que pueda comunicar como de manera muy efectiva. Pero pues digamos que se vuelve un poquito más retador en el momento de la creación de la idea, pero ya al momento de grabación y edición pues va a ser más fácil, porque pues es la mitad de tiempo de editar un video de 3 minutos que de 6 minutos, entonces pues para que lo tengan en cuenta. Pueden hacerlo tanto en imagen real como en animación. Hay semestres pasados que hay estudiantes que han querido incursionar en la animación. No es algo que vayamos a estar tocando demasiado como en las clases, porque en las clases nos vamos a estar centrando más en imagen real, pero si algún grupo desea hacerlo, pues se puede hacer el acompañamiento y pues vamos como investigando de cómo se puede lograr. En la entrega entonces sería el video más una sinopsis, ¿sí? Que una sinopsis es básicamente como una descripción general que se realiza sobre su producción, en la cual usualmente pues no se incluye como información del desenlace, porque esta sinopsis es más como para que una persona lea y diga, ve qué interesante, la verdad es que sí me interesa ver este video, ve, se ve como chévere, sí, como para atrapar como ese interés por parte de los espectadores. Aquí, por ejemplo, les traigo pues una sinopsis de un video realizado de Videocracia. Este se llamaba Corruptivitis, creo que se llamaba. Entonces dice, Colombia es una república independiente longeva con más de 45 millones de hijos. Últimamente Colombia ha venido presentando una serie de dolencias que la obligaron a asistir al médico. El diagnóstico, un agresivo cáncer de corrupción que está invadiendo su sistema democrático. ¿Podrán los doctores lograr una cura o acaso sus hijos estaremos a cargo de su recuperación? Entonces miren que en esta descripción nos plantea un poquito el problema del video. Tenemos un personaje que se llama Colombia. A Colombia le está pasando algo que es una enfermedad de corrupción que está afectando su sistema. Me parece muy chévere porque esta es una descripción muy metafórica, pero no nos dice, digamos, qué va a pasar. Nos deja así como abierto, como que, bueno, vamos a ver qué sucede. Cuando la entrega es por allá, a finales de diciembre, y el festival también es como la semana 18 más o menos. Nos ha funcionado muy bien el festival virtual realmente, se conectan mucho más personas que en la presencialidad, porque a veces pues en la presencialidad era como difícil
que las personas se movieran a la universidad. Entonces, yo el festival, en mi opinión, sí lo seguiría haciendo virtual porque me parece que funciona bastante bien. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a crear una historia, ¿cierto? Pues lo primero es como, ¿qué es lo que queremos contar? A veces es un poco difícil el tema como de dónde encontramos la inspiración, y pues para la próxima clase les voy a dejar una tarea, o digamos una tarea de ver un documental que se llama Todo es un remix. ¿Alguien ha visto antes este documental? No. No, profe. Bueno, este documental es muy interesante porque nos hace una reflexión de dónde vienen las ideas, ¿cierto? Porque tenemos como muy instaurado en en nuestro ideal, ¿sí? Como en estas ideas colectivas de que las grandes ideas como que llegan así de repente y como que se prende el bombillo y llega la inspiración, y realmente no. Las ideas es más como un remix de otras ideas pasadas, de otros elementos que hemos visto, de referencias, y es más bien cuál es esa delgada línea entre copiar y poder transformar una idea para crear una nueva. Entonces, ¿de dónde podemos sacar, digamos, esta inspiración? Aquí, pues, solamente hay algunas recomendaciones, pueden ser desde reflexiones, pueden ser historias ajenas, desde la misma literatura, puede ser desde experiencias personales, pueden ser de que vieron un video o leyeron una noticia que les detonó como, uff, este tema está bastante interesante. Puede ser que vieron otros videos y dicen, me gustó esta técnica y como el tono del video, vamos a hacerlo de esa manera. Y pues aquí tenemos que tener muy en cuenta la audiencia. ¿Ustedes cuál creen que es la audiencia de Videocracia? Estudiantes Sí, un interesados. público principalmente universitario. Universitario. Listo. Entonces digamos que es un público universitario, pero al ser un proyecto interdisciplinar, no es un público que necesariamente sean politólogos. Es decir, que en Videocracia es muy importante pensarse en que sus contenidos sean fáciles de digerir. Y cuando digo fácil, no digo que la información sea superficial o que no tenga profundidad, porque sí puede tener mucha profundidad, pero que sea una información que sea muy fácilmente digerible para una audiencia bastante amplia, ¿sí? Entonces, como que aquí es el momento como de, por decirlo así, como soltar un poco, digamos, toda esa estructura académica de paper, que es que tiene que la cita textual y que tiene que ver esta vaina acá y que tiene que haber unos conectores y la vaina, sino que más bien es como pensarse cómo podemos traducir que puede ser un tema muy complicado a palabras sencillas que sean muy entendibles por todas las personas. ¿Por qué, digamos, el lenguaje audiovisual? O sea, el lenguaje audiovisual es muy poderoso y ahorita lo estamos viendo muchísimo como en las redes sociales, porque puede llegar muy fuertemente al tema de lo emocional, ¿cierto? Como al tema de lo afectivo. Y ahí también tenemos una gran responsabilidad porque es muy fácil poder manipular a través del audiovisual. Entonces, no, ponen una música triste y el lenguaje que utilizan y la manera que muestran las cosas. Y pues la idea no es como ponernos en ese tono que digamos que se puede ir a lo amarillista, pero sí aprovechar que podemos como que entregar un mensaje muy fuerte, que han habido ocasiones en que hay personas y yo misma también me he sentido tan conmovida por las propuestas que han realizado, pues que me dan ganas de llorar. O sea, me llega muy fuerte al corazón. Y eso lo podemos aprovechar sin llegar a la manipulación o al amarillismo. Es un lenguaje muy sintético, en donde entregamos la información lo más relevante y más en la
digamos, en la duración que van a tener estos videos, porque son videos cortos de 3 a 5 minutos. Entonces tenemos que tener como, ser muy sintéticos en lo que vamos a decir. También nos permite mucho encadenar sucesos. Es decir, nosotros en este curso queremos contar historias, ¿sí? Estamos enfocados como en una función narrativa. Hay momentos en que lo audiovisual también se puede utilizar para lo experimental. En este caso no, porque sí estamos enfocados en compartir un mensaje, en comunicar. Es multisensorial porque no solamente nos llega como en el tema de lo visual, sino de lo auditivo, y casi que cuando ustedes ven imágenes o están viendo una película o están viendo una serie, se sienten muchas cosas, se puede sentir asco, se puede sentir hasta, le puede producir a uno hambre, uno puede sentir rencor, uno puede sentir amor. Entonces, como que, ¿cómo se dice? Como que mueve mucho el tema de lo afectivo y lo sensorial. Bueno, yo tengo esta frase por aquí de Gabriel García Márquez, que dice que la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. ¿Ustedes cómo creen que esta frase se relaciona como con lo que venimos hablando? A ver, no todo el tiempo, mejor dicho, no entiende nada. Profe, o sea, ¿te refieres a cómo percibo esa frase con lo que hemos hablado? Sí, Pues que como a lo veces, audiovisual. o con lo audiovisual, pues que a veces no se puede transmitir tal cual lo que pasó, sino que como uno lo recuerda, va también en, digamos, conceptos subjetivos y eso también puede cambiar un poquito de lo que verdaderamente pasó. O sea, todo depende de cómo se quiera transmitir dicho recuerdo y dicha vivencia, digamos así. Pasando el señor que vende los pan de bonos. ¿Quién más se le ocurre algo sobre esto? Pues, profe, quizás viéndolo desde el punto, no sé, como desde los actores, yo recuerdo que creo que el primer festival de videocracia que yo vi fue el primer semestre del año pasado, y uno que, o sea, hace videos todos los días es como algo súper fuerte, y era que hacían como la ejemplificación de unos niños que vivieron el conflicto armado, y pues ellos contaban, veían como a los paramilitares, los denominaban cocodrilos, y la sangre eran como, decían que eran como ríos. O sea, eso fue como muy fuerte para mí, y pues ahí están hablando personas que vieron el conflicto, pero como son niños, pues ellos intentan como mostrarlo, verlo desde su mundo, su visión de lo que tengan, a pesar pues de ser un hecho bastante conflictivo. No sé si los padres o ellos en su mente iniciaron como una historia para tratar de transitar como ese dolor. Ese video particularmente es súper lindo y súper fuerte. A mí ese video me conmovió mucho. Me parece muy chévere lo que dices porque es como un poco reflexionar sobre cómo vamos a contar una historia. Como que, y ahorita esto se va a relacionar mucho con otro tema que se llama el elipsis, que es como que es el drama, sino la vida con las partes aburridas cortadas. Es decir, nosotros en lo audiovisual no tenemos que contar, no, es que yo me levanté a las 8:30 y luego di un paso y después me puse a ver el celular y me quedé con el celular media hora. Entonces imagínense por un video donde sale una persona media hora viendo un celular, sino que es más bien como qué son uno de los elementos más importantes que queremos contar y cómo lo queremos contar. Y ustedes no solamente pueden hacerlo desde una voz de un personaje que sea un adulto, sino que lo pueden hacer desde la perspectiva de un niño. Y un niño cómo ve la realidad, un niño cómo la entiende, cómo entiende un niño el conflicto. Y eso es súper valioso.
Bueno, entonces aquí ya nos metemos un poquito a los elementos que componen la narración, que esto es súper importante en todos los videos y en todas las propuestas que se vayan a realizar, porque todos los videos van a tener estos tres elementos. El tema de la causalidad, que es básicamente como este encadenamiento de sucesos que le pasa a un personaje, ¿cierto? Este personaje realiza unas acciones o se encuentra en medio de un conflicto y a veces podemos tener un narrador que nos va contando lo que va sucediendo. Además de esta sucesión de eventos los tenemos que poner en relación al tiempo. Y como en lo audiovisual podemos jugar con el tiempo de una manera muy diferente a cómo lo podemos jugar en la realidad, porque el tiempo en la realidad, bueno, no sé Einstein y otras teorías, pero el tiempo es como lineal, ¿cierto? O sea, yo no me puedo volver a 2 minutos antes, ya pasó, y sigo y sigo y sigo. Pero con el cine y con lo audiovisual podemos estar en un video en donde estamos en el 2020 y después nos devolvemos a 1999 y después nos vamos al futuro y podemos jugar con el tiempo a nuestro antojo, pero es un antojo que tiene una función narrativa. Y por último, pues tenemos el espacio, que es básicamente ya sea un espacio real, virtual, imaginario, en donde ocurren los eventos. Entonces, la causalidad, como les decía, tienen estos tres elementos, que es narrador, personaje y acción, y... Pues puedo pagarte una tarjeta de 20. Hay alguien que tiene el micrófono abierto y está hablando sobre pagar algo. Ya, Valentina. Ay, ya te silencié. Entonces, de nuevo, tenemos a un narrador, que el narrador usualmente está en primera persona o en tercera persona. Primera persona era como, yo tenía 7 años cuando vivía en Palmira, y en ese momento en Palmira ocurrió un desastre natural y este desastre natural me afectó muchísimo. O la tercera persona, Juan era un chico que vivía en la zona rural de Palmira cuando un día Juan se despierta y se encuentra con un desastre natural. Es muy raro en segunda persona, que es como tú estabas, es raro, no se utiliza casi, usualmente es en primera y en tercera persona. Puede o no puede haber un narrador, no es necesario, más bien no es obligatorio, es dependiendo de la función narrativa. Los personajes, pues son aquellos que realizan las acciones que a veces cuenta el narrador, y las acciones son esos acontecimientos o esos problemas que tienen que atravesar los personajes para para contar la historia. Es muy importante, digamos, que nosotros podamos problematizar al personaje. Siempre. Si ustedes tienen un personaje que no tiene ningún problema y tiene ya la vida resuelta y todo bien, pues va a ser una historia que va a ser un poquito aburrida. Es una historia que no va a atrapar. Obviamente no todas las historias, o en el cine también hay películas lentas, películas sencillas, ¿sí? Que de pronto no hay un problema gigante, pero sí es necesario poner, digamos, entre comillas, en apuro a los personajes para que la historia se vaya desarrollando. Entonces ahorita vamos a hablar sobre un tema que está como entre estos dos, entre la causalidad y el tiempo, que es el tema de la elipsis. Entonces para esto voy a compartir un video. Aquí está la elipsis. Me dicen, porfa, si lo ven bien, o si tienen problemas, me dicen. Bienvenidos a Datos de Cine. Continuamos con nuestra serie del lenguaje cinematográfico. Si no habías visto los anteriores vídeos, pulsa en el enlace arriba a la derecha para verlos todos. Hoy vamos a hablar del elemento más importante para que el cine sea posible, la elipsis. Comencemos.
Buscando una definición de la elipsis, nos topamos con una frase del célebre director Alfred Hitchcock. ¿Qué es el drama, sino la vida con las partes aburridas cortadas? No encontramos mejor definición. Un buen director o guionista debe saber cuándo eliminar esas partes aburridas que no aportan nada a la narrativa y pueden ser identificadas por el contexto. Esto también es el trabajo del editor. Si puede mejorar el trabajo de sus compañeros y cortar aún más partes aburridas, entonces tiene que hacerlo por todos los medios. Suelen estar marcadas por un fundido, una disolución o un simple corte. Pero a veces eso puede cambiar, como en Birdman, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu. La película, aunque está planteada como un solo plano secuencia, tiene cortes escondidos que actúan como elipsis en muchos casos. No es lo mismo que en La soga de Hitchcock, en la que los cortes realizados se deben a dificultades técnicas, pero la acción de la película no cambia en ningún momento. Esto se conoce como tiempo real y tiempo fílmico. El tiempo real es el que tarda en ocurrir un acontecimiento en la realidad, mientras que el tiempo fílmico es una representación del tiempo real. Pero este puede ser manipulado de distintas formas, ya sea acelerándolo, invirtiéndolo o, como es en este caso, omitiéndolo. Es decir, los 80 minutos que dura la soga son tiempo real y tiempo fílmico a la vez, ya que no se produce ningún corte y por tanto ninguna elipsis. Por el contrario, en Birdman, el tiempo real es mucho más largo que el fílmico, ya que pese a no tener cortes, sí que hay elipsis ocultas. La gran primera elipsis de una película es su comienzo. Casi ninguna película empieza por el nacimiento del personaje y nos cuenta cada instante de su vida. Ahí ya hay una gran elipsis. Si la película es buena, toda esa vida que han pasado los personajes y cómo les ha influido y cambiado debe verse a lo largo de la película. Por ejemplo, en Little Miss Sunshine, la película empieza con Olive, la protagonista, viendo repeticiones del concurso de belleza, los cuales rebobina y ve de nuevo. O La rosa púrpura del Cairo, que comienza con el personaje interpretado por Mia Farrow mirando el cartel de una película. Ambas comienzan con lo que va a ser más importante a lo largo de la película. Esta elipsis principal puede ser utilizada para películas de bajo presupuesto, como en Reservoir Dogs, donde la acción comienza tras el atraco a un banco. A lo largo del metraje se nos darán más detalles del suceso, pero nunca lo veremos. Aunque el atraco sea el desencadenante de la película, Tarantino sabe que no es importante para el devenir de esta misma, y prefiere utilizar el presupuesto que estaría destinado a esta escena en otros elementos, como en sangre, por ejemplo. En mucha sangre. ¡Dame la mano! No puedo creer que me haya matado. ¿Quién coño iba a pensar eso? Pero no creamos que solo sirve para quitar las partes aburridas. También puede ser usada por el director para ocultarnos información. Este método sobre todo es empleado en las películas de misterio y suspense. Y aunque parezca mentira, no pondremos un ejemplo de una película de esos géneros. En Resacón en Las Vegas usan perfectamente esa técnica, solo que los detectives que tienen que resolver lo que pasó en esa loca fiesta también son los culpables. De una forma diferente lo usa Hitchcock en Vértigo, cuando Madeleine se despierta en la casa de Scotty después de que éste la salvase y la secase tras caer al río. Si bien la secuencia nos da los suficientes elementos como para saber que Scotty ha tenido que desnudarla para hacer todo eso, no se nos muestra de una manera obvia. Ya no solo por pudor, también para envolver al espectador en el intrigante juego de deducciones, omisiones o complicidad entre los personajes, que saben lo que ha pasado y a la vez disimulan lo que saben. Esto hace que el espectador se involucre más, esté más atento a los detalles y se haga preguntas. ¿Se habrá despertado ella mientras lo hacía? ¿Se habrá quedado mirando más de la cuenta? Y no podemos acabar sin mencionar a la elipsis más famosa a la que todo el mundo pone como ejemplo. La famosa escena de 2001, una odisea en el espacio. Una elipsis expresiva con un efecto simbólico, ya que cuando el simio lanza el hueso y se transforma en nave, esta simboliza la evolución humana. Es la elipsis más larga de la historia del cine. Ocurre algo muy parecido en la famosa escena de Lawrence de Arabia. Cuando Peter O'Toole apaga el fuego de la cerilla, el sol enciende el fuego del desierto. En definitiva, la elipsis es tan necesaria en el cine como pueden serlo los actores o los planos. Nos permite contar historias que duran toda una vida, varias generaciones o incluso millones de años. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Déjanos en los comentarios de qué te gustaría que hablásemos en los próximos vídeos de esta serie. No te olvides de suscribirte y darle a like si te ha gustado el vídeo. Hasta la próxima. Ay, no vi el mensaje de que se podía subir el volumen. Valentina, ¿sí alcanzaste a escucharlo? Sí, profe, sí alcancé, pero muy bajito. Bueno, la próxima le subo más el volumen. Bueno, ¿quién quiere como compartir qué entendió por elipsis?
Pues, profe, yo entendí que era como una secuencia, tal vez con la explicación del hueso, que está en Odisea en el espacio. Tal vez como cortar toda esa explicación de la evolución humana, como tan detallada, para llegar de ese momento prehistórico a un momento en el que el ser humano viaja al espacio y como que ya ha pasado todo este resto de tiempo. Entonces creo que es como cortar literalmente estas escenas que no tienen nada que ver con la película o pues con el cortometraje para hacerlo más, eh, sí, más interesante. Listo, gracias, Valentina. ¿Alguien más quiere aportar qué entendió por el tema de la elipsis? Profe, sí, yo entendí algo muy parecido, que son como los cortes que le dan como esa intriga de pronto al que lo está viendo para quitar las partes que no son tan aburridas, que son aburridas, pues como que muy repetitivas y que no aportan nada. Entonces se cortan para que sea mucho más amena la película o el corte o el film o lo que se está haciendo. Había una parte que hablaba sobre que la primera gran elipsis es cuando iniciaba una película. ¿Qué querían decir con eso? Pues yo entendí que cortan como toda la vida del personaje principal o de la historia, pues porque no es, digamos, tan necesario. Entonces empiezan en un lugar donde sí es necesario para el desarrollo de ya toda la trama. Por ahí en esos dos ejemplos que mostraban, pues no era tan importante mostrar cuándo nació la niña y cómo creció y eso, sino es importante mostrar el momento en el que ella ve los concursos de belleza y eso, porque es lo necesario para el resto de la película. Ujú. Bueno, ahí están muy bien las definiciones tanto que dio Valentina como Mariana, porque básicamente pues eso es la elipsis, que la elipsis es ya como en definición, es la supresión u omisión intencional de elementos que no son tan importantes y que se pueden sobreentender o reconstruir gracias al contexto de la película. Porque como les digo, ustedes al momento de contar la historia van a tomar decisiones sobre qué son los elementos importantes para narrar y cuáles no, ¿cierto? Porque pues si ustedes van a hablar sobre, no sé, su personaje del corto es una joven universitaria, ¿cierto? Tal vez no es tan importante para la historia contar ella dónde nació y cómo fue su niñez y cómo fue su desarrollo en el colegio, porque de pronto ese corto está hablando de unas dificultades particulares que ella está teniendo en la universidad. Pero de pronto sí es un corto en donde se está hablando de una chica universitaria que fue golpeada en su niñez por la violencia que ocurre en este país, pues de pronto ahí sí va a ser importante que nos vayamos al pasado y que podamos contar un poquito de eso, ¿cierto? Porque también lo que es importante, digamos, en el cine y en lo audiovisual, y que yo creo que ustedes lo han experimentado cuando ven series, es no entregarle de una todo al espectador, como que aquí está toda la información y ya. No, hay que írsela entregando de a poquitos, hay que esconderle cosas de manera intencional, hay que irle revelando de a pocos para que el personaje diga, perdón, para que el espectador diga, uy, espérate un momentico, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para dónde va esto? Generar esa intriga, ese interés en el espectador. Porque si le entregamos todo de una, así sobre la mesa, hay películas en donde nos tienen locos todo el tiempo de quién es el asesino, o quién es el culpable, o quién es el que hizo esto, y apenas hasta el final no lo revela. Entonces, es un poco como ir pensando también en esos términos. Bueno, chicos y chicas, vamos a tomarnos un break. Entonces voy a poner a seguir grabando la sesión. Voy a abrir un por aquí. Listo. Y vamos a dejar. Entonces estábamos con el tema de la elipsis, ¿cierto? Y pues como les decía, la elipsis es básicamente
esta supresión u omisión intencional de elementos que pueden ser no relevantes o que se sobreentienden o que se pueden reconstruir gracias al contexto, ¿cierto? Entonces, básicamente, pues, es esta reflexión de Alfred Hitchcock, que es, ¿qué es el drama sino la vida con las partes aburridas cortadas? Que es como otra forma de lo que estaba diciendo también Gabriel García Márquez, que es, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo recuerda para contarla. Muy importante ese tema de que también es muy importante decidir cómo vamos a iniciar nuestro cortometraje, porque eso va a ser como la primera gran elipsis, y decidir el lugar en donde se empieza es pues decidir cómo cortar esos elementos que no son tan importantes. Es muy importante, digamos, a través de la elipsis, nos ayuda a conseguir el interés del público. Luego de conseguirlo, tenemos que mantenerlo, porque no es solamente, digamos, como atrapar al espectador, sino también, digamos, cómo logramos como mantener el interés sobre el tiempo. Y lo que les decía ahorita, como hace un rato, que es como tratar de sorprender sin ser obvios, es decir, que no le tengamos que entregar absolutamente toda la información al espectador de una o desde el principio, sino más bien que podemos utilizar el principio para engancharlo de una manera un poco intrigante, ¿cierto? Para ir luego irle soltando de a poquito algunos elementos. Estos son algunos recursos narrativos que les quise como traer aquí a la clase, porque son algunos recursos narrativos que ustedes puedan utilizar al momento de contar sus historias, ¿cierto? Porque contar una historia, como les decía, pues es básicamente como tener un personaje que lo vamos a poner en apuros, ¿cierto? Y también que surja esa duda de cómo lo va a superar, ¿cierto? No es solamente ponerlo en el apuro, sino cómo la va a resolver. Entonces, ahí es que nos debe importar cuál es la manera en que vamos a contar esos elementos. Entonces, primero pues tenemos los conflictos, ¿cierto? Que un conflicto es como esta acción que va a ser la responsable de provocar esa incertidumbre en el espectador, ¿cierto? Y una buena historia, que esto es muy importante, usualmente tiene muchas capas distintas. O sea, pueden haber un conflicto principal, pero de pronto puede haber otro pequeño conflicto desarrollándose por acá, y todos estos se van resolviendo a medida que va pasando la narración. Los conflictos pueden ser de varios tipos, que aquí estamos en esta parte de aquí, del conflicto interno y externo. El conflicto externo puede ser algo, digamos, un obstáculo físico, puede ser también algo creado por el ambiente, como por el escenario tanto cultural como, digamos, histórico en donde se encuentra el personaje. Digamos, pues, un conflicto en el que estamos pasando en este momento en nuestra realidad, pues, podría ser el tema del coronavirus, de la pandemia. Es un conflicto externo que nos pone en un problema y digamos que tenemos que adaptarnos y cambiar frente a eso. También pueden existir conflictos internos, que esto tiene que ver más con el tema como entre la razón y los sentimientos, lo emocional, ¿cierto? Un personaje que está pasando por un momento difícil a nivel emocional, en donde tiene un debate moral sobre lo que su corazón le dicta y sobre de pronto lo que la razón le dicta, ¿cierto? Entonces, en estos momentos el personaje también se encuentra en conflicto, pero que es más de tipo interno. Ahorita les voy a contar un poquito qué se trata de este planting y payoff. Planting significa como básicamente sembrar y payoff significa resultados. Es como sembrar y recoger, ¿sí? Entonces es básicamente lo que ya les he dicho, de que poco a poco le vayamos sembrando en el espectador como esa información sobre lo que va pasando, y el espectador lo va recogiendo para ir entendiendo cuáles son esos conflictos en los que se encuentra el personaje y cómo se van resolviendo,
¿cierto? O sea, cuando logramos hacerlo muy bien en una película, uno casi que siente que está haciendo parte activa de la película, ¿cierto? Como que uno lo está viendo, uno está deduciendo y uno como que empieza a sentir que hace parte activa de esto. ¿Algunos de ustedes le ha pasado esto como que cuando están viendo una serie, una película, como que se sienten parte activa de la historia? Sí, profe. ¿Con qué les ha pasado? ¿Con qué película o con qué serie? O sea, ¿te refieres tipo a que yo salgo de ver una película y me siento como identificado con el personaje? Puede ser, o que la manera en que te contó la historia, como que tú sentiste como que fuiste descubriendo lo que estaba pasando. Profe, pues yo no me acuerdo de una película en este momento exacta, pero me pasa con las películas como de misterio o de suspenso o así, más que todo. ¿Y qué pasa con el compañero cuando decía como que se siente identificado con el personaje? No, o sea, pues, no sé, yo a veces salgo de una película y siento como con ganas de ser el personaje. O sea, y eso me transmite la película. Entonces, no sé. Como una capacidad de sentir muchísima empatía por ese personaje. Sí, sí, eso, y apego. Bueno, imagínense, ahí vamos viendo cómo en serio el tema del audiovisual nos llega como muchísimo al tema emocional. Ahorita quiero hablarles de la ironía dramática. La ironía dramática es otro recurso narrativo que se utiliza cuando el espectador sabe más de lo que sabe un personaje o varios personajes, ¿cierto? Porque esto da mucho juego. Y digamos que en la comedia se utiliza mucho como cuando un personaje, bueno, eso ya me voy como a las películas viejas, pero seguramente hay mejores ejemplos y tengo un ejemplo para mostrarles, que el personaje está como que haciendo algo y entonces se tira para atrás y de repente entonces sin saberlo como que le pega al otro personaje y va corriendo y como que lo va incomodando. Entonces uno sabe que ese personaje torpe está incomodando al otro, pero ese personaje torpe no se da cuenta. Y eso digamos que da mucho juego. También, por ejemplo, esto funciona mucho en las películas de terror, cuando el espectador sabe que el asesino o el monstruo está ya ahí cerquitica, digamos, acechando al otro personaje, ¿sí? Entonces esto da mucho juego porque es que uno está sintiendo esa tensión de que miércoles lo van a matar, lo van a coger y este no se da cuenta y por qué es tan bobo y por qué no voltea a ver y por qué no hace lo otro. Entonces es una manera también de conectar al espectador con lo que está sucediendo. ¿Qué ejemplos se les ocurre en que hayan utilizado este tema de la ironía dramática, que ustedes hayan visto? El Chavo. El Chavo sí pasa mucho. ¿Qué otro se les ocurre? Profe, pues las películas de Mr. Bean. Uf, es cierto. Ese es un clásico. Bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo. Aquí ustedes están viendo la pantalla de Chrome. Sí, profe. Sí, profe. ¿Todos se vieron la película de Parásitos? Sí, la profe, yo sí. Sí, buenísima. profe. Sí, sí. Bueno, si no se la han visto, uf, es buenísima, buenísima, buenísima. Y esta escena, digamos que puede ejemplificar muy bien este tema de la ironía dramática. Vamos a subirle más volumen a lo que da. Según lo que me dijo Daye,
La señora padece una gravísima alergia a los melocotones. Ya sabes, a la pelusilla de la piel del melocotón. Solo con acercarse a ella le sale una erupción por todo el cuerpo. Tiene problemas respiratorios, asma, un colapso total. Ay, 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 estoy fatal. No había melocotones cerca. Oh, no, seguro que no. Ahora me duele mucho la garganta. Cuando tengo estos síntomas, normalmente voy a mi cuarto. Luego tomo la medicación, pero fue de repente y no sabía dónde la había metido. Oh, ¿qué va? Es verdad. Estaba contándole a alguien que ella está enferma de tuberculosis. ¿Aún se puede tener tuberculosis? ¿Aún se puede tener tuberculosis? Papá, antiguamente se compraban aquellas postales solidarias, ¿no? Parece que haga un siglo, pero... Lo he visto en internet. Corea tiene la mayor tasa de tuberculosis de los países de la OCDE. Pero ella sigue trabajando como si no pasara nada. Con un niño como Dasón en su casa. Con un niño como Dasón en su casa. Y una tuberculosa que friega los platos y lo rocía todo con su baba. ¡Basta, por favor! Llegamos en 3 minutos. Si consigues hacer esto, será definitivo. Hola a todos, gente conocedora de YouTube. Sí, yo vi otro video. ¿Qué tal les parece este ejemplo como con el tema de la ironía dramática? Es muy interesante, profe, porque sí, la verdad al principio no entendía como el recurso, tal vez estaba confundida con otro tipo de ironía, con lo de las películas de terror y suspenso, pero creo que sí se puede lograr en cualquier tipo de escena o película. Es un recurso que, pues, claramente sí hay que echarle como un poquito de cabeza de cómo construirlo, ¿cierto? De cómo este personaje que está siendo, entre comillas, en este caso, engañado, ¿cierto? Sara por aquí dice que esa escena de Parásitos es súper buena. Pero es muy interesante porque, claro, aquí pues un poquito de spoiler como con la película, digamos, los personajes quieren esta familia, que cada vez los contraten más con esta otra familia rica y pues hacen todo este tipo de despliegues para poder como quedarse en ese lugar. Y pues es una manipulación como muy interesante, pero ese juego que da y como que uno sabe que, escucha lo que están haciendo, pero el otro personaje no lo sabe. Es bien interesante. Y en Parásitos lo utiliza muchísimo todo el tiempo, porque la familia, esta otra familia siempre está planeando entre ellos qué decir, cómo lo van a hacer, sin que la familia que los contrata lo sepa. Y ahí se utiliza pues muchísimo como ese tema de la ironía dramática. Bueno. Vamos entonces ahorita a seguir con un recurso, que este sí es un recurso que es más bien como
una advertencia sobre el uso de este recurso que se llama Deus Ex Machina. Deus Ex Machina, digamos en el teatro griego, se utilizaba y consistía en donde, digamos, un actor que interpretaba un dios resolvía al final todo lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Este es un recurso que me parece que es un recurso muy perezoso, porque es como que hay un conflicto súper fuerte en la película y al final se resuelve de que un dios llegó y de repente resolvió todo. O el personaje se despertó y todo era un sueño, ¿sí? O de repente llegaron los alienígenas y se acabó todo. Entonces es como una manera muy facilista, por decirlo así, de resolver las cosas. Y también es que a veces lo que sucede con este elemento es que en ningún momento se ha dado como un indicio de cuál va a ser la resolución, que aquí nos vamos de nuevo al tema de sembrar y dar resultado, sino que de repente como que sí, llegó Dios y lo salvó todo. Y es como, ¿en serio? Toda esta película para que me la resuelvan de esta manera. No sé si a ustedes les ha pasado o han visto alguna película que ustedes hayan dicho, no, ¿cómo así que me la resolvieron de esta forma? ¿Les ha pasado con alguna película o serie que se han sentido defraudados con la manera en que lo resuelven por ser muy facilistas? Sí, profe, pero no recuerdo en este momento qué película o serie, pero creo que en bastantes ocasiones me ha pasado. Sí, profe, como mi compañera, pues así sería que me acuerde de pronto Juego de Tronos, que a lo último fue una decepción total por el final ahí que pusieron como tan extraño, pero pues es como lo único que me acuerdo en este momento. Y ustedes como espectadores entonces ahí se sintieron obviamente defraudados por lo que sucedió. Que contra sí, ¿cómo se va a morir así, ser así? Todo mal. Exacto. Entonces es como que a mí me parece que hay series que en momentos es como muchísimo mejor haberlas terminado antes que dejarlas que continúen y continúen y continúen, porque esas series lo que sucede es que pues ya como que la resolución de los conflictos ya no da para más, ¿cierto? Y termina pasando eso. Hay una película que yo les traigo aquí como un ejemplo, ¿es esta? Es una película muy vieja que luego hicieron como, por decirlo así, como un reencauche que se llama La Guerra de los Mundos. ¿Alguna persona se la vio? Creo que yo, profe. Esta es una película en donde el argumento básicamente es que pues, está en el mundo y llegan unos extraterrestres a atacar la Tierra, a esclavizar a la humanidad, pero la forma en que resuelven al final fue como, qué decepción. Ya les muestro el video. O sea, imagínense, tenemos una invasión alienígena, es un conflicto gigante. ¿Cómo se va a resolver? Y lo resolvieron de esta manera. Los marcianos no pudieron... La resolución básicamente fue de que a nivel celular, como las bacterias y los virus que existen en el mundo, entonces de repente mataron a los marcianos, ya cuando la humanidad estaba como rendida. O sea, en ningún momento se dio ni siquiera un índice de que eso iba a pasar. Ay, hay un mosquito jodiendo. Y de repente, resuelven digamos, como la historia de esa manera. Entonces, sí es como un llamado a que tengan ojo con esto, porque realmente una historia bien contada es una historia que se resuelve
como dentro de sí misma. Y también es que a veces es importante irle poniendo pequeñas, como pequeños elementos para que el espectador como que se vaya dando cuenta, ¿sí? A veces poquitico, pero a veces también es muy bueno como que poder que uno se sorprenda completamente. Yo no sé si ustedes se vieron la película de El Caballero de la Noche, creo que esa era la segunda, en donde era la historia de este personaje que había nacido como en una cárcel, que era, este Caballero de la Noche es de Batman. Sí, la del Caballero de la Noche Asciende, creo que se llama. ¿La segunda? Sí. A mí ese me parece que es un excelente, no es Deus Ex Machina porque no se resuelve así como de la nada, sino que es muy interesante cómo se resuelve al final, como la película, y pues a mí me pasó la primera vez, no sé si se les pasó a ustedes, que uno no se esperaba que ese personaje, ese niño o ese infante del que estaban hablando, no era el que uno creía, sino que era el otro personaje. Sí, también me pasó con esa película. Era como, wow. Entonces ahí es donde están jugando muy bien con el tema del sembrar y recoger y como de ir dando poquita información a los espectadores para luego sorprenderlos. Ahora tenemos este otro elemento narrativo que también me parece muy interesante, que lo pueden utilizar en sus producciones, que es romper la cuarta pared. ¿Alguien sabe de qué se trata esto? Cuando los actores interactúan con el público, o bueno, con los que están viendo, pues hablan como directamente a la cámara y parece que estuvieran interactuando con uno. ¿Para qué creen que pueden utilizar esto? Para sentir que, para que el público se sienta conectado, como si hiciera parte de la trama de la película, tal vez. Pueden servir para eso. Y además que es como un poquito desconcertante a veces, ¿no? Porque uno no usualmente no está acostumbrado a que los actores de la película le hablen a uno. Es como, uy, ¿qué es eso tan raro? Y pues sí es una muy buena manera, digamos, para poderlo hacer. Aquí dice Malcolm. Malcolm es una serie donde utilizan el tema de la cuarta pared. Sí, Malcolm el del medio, profe. Ah, Malcolm in the Middle. Sí, sí. Uf, reclásico. Una gran serie. Ahí entra de pronto Black Mirror. ¿En cuál? Es que hay una que es interactiva, o sea, vos mismo elegís el destino del personaje. Una temporada de Black Mirror. O sea, uno elige, digamos, qué quiere que el personaje haga, por así decirlo. Ahí es, yo creo que ahorita vamos a ver un tipo de estructura que se llama la estructura interactiva, que creo que cabe más ahí, aunque pues sí, te está comunicando y pues sí, realmente está rompiendo la pared porque te está dando como esa posibilidad como de accionar, aunque el personaje no te está hablando a ti directamente. Y ahí yo tengo un ejemplo que es como lo escribe por acá Valentina en el chat, que es de The House of Cards, que utilizan el tema de la cuarta pared. Les voy a mostrar este pequeño ejemplo. Just to be clear, it's not that I haven't always known you were there. It's that I have mixed feelings about you. I question your intentions. And I'm ambivalent about attention. But don't take it personally. It's how I feel about most everybody. Ahí, hablándonos directamente a nosotros. Ay, parece que no para esto. Ya. ¿Alguna pregunta, duda sobre estas estructuras narrativas que podemos utilizar?
No, profe, por ahora todo claro. Listo. Bueno, ahorita es este tema del tiempo. Esto es como de nuevo, esto, o sea, hay muchos temas como que se van uniendo entre sí. También se une mucho con el tema de la elipsis, ¿sí? Porque una cosa es, como yo les decía, el tiempo real, ¿cierto? Que es el tiempo que tarda en ocurrir un evento en la vida real, y el tiempo fílmico es una representación del tiempo real, ¿cierto? Que deja por fuera esas partes, se puede acelerar, invertir o cortar. Entonces ahí sería como que uno puede demostrar en un cortometraje de 1 minuto el paso de un día completo, cuando realmente en el tiempo real, pues un día completo dura 24 horas. Usualmente, cuando nosotros estamos hablando como de la estructura, tenemos como estos 3 momentos, digamos, en el tiempo en una película. Tenemos la introducción, que la introducción es un excelente momento como para mostrar un poquito de quiénes van a ser los personajes, introducir de manera como muy atractiva el conflicto y como sembrar un poquito de dudas o expectativas o ganas de saber más en los espectadores, ¿cierto? Tenemos un punto de giro que es un conflicto que se puede dar como por aquí y empezamos a estar en el nudo del problema, ¿cierto? El conflicto, ese primer conflicto nos mete en el nudo. El conflicto va subiendo, 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 ¿cierto? Hasta que llega el clímax del momento así del conflicto más fuerte y ¡tum! Se da la desenlace. Entonces digamos que esta flechita, no todas las estructuras narrativas tienen que ser de esta manera, es solamente una de las que existe y se utiliza muchísimo, de ir subiendo, subiendo, subiendo la tensión de la historia, ¿cierto? Y de lo que nosotros vamos sintiendo como espectadores, y ya después del clímax como que ¡wow! Nos genera como ese desenlace y se nos baja la tensión. Para contar esto, ¿sí? Como inicio, nudo y desenlace, no necesariamente lo tenemos que hacer de manera lineal. Es decir, primero me desperté, luego me fui a almorzar y luego me fui a dormir. Yo puedo primero contar de que estaba almorzando, después fui a contar un poquito de lo que me pasó al despertarme y después me voy al final, ¿cierto? Que estos son estructuras o recursos temporales que nos pueden servir. Entonces la lineal es esta, ¿cierto? El conejito organiza este elemento, salta aquí, le cae la pelotica y se vuelve espaguetis. Pero también podemos utilizar la retrospección o los llamados flashbacks, que son saltos al pasado en el transcurso de la narrativa. ¿Ustedes para qué creen que se puede utilizar el tema de la retrospección? Pues, profe, en el caso del ejemplo que se da allí, que es el de Ratatouille, es cuando, ay, no me acuerdo el nombre, pero pues el degustador, lo voy a decir así, prueba el Ratatouille y pues se hace la retrospección para explicar sin palabras por qué le pareció tan perfecto. O sea, es una comida que solamente había probado en esa calidad cuando era niño y la hacía su mamá. Entonces, en este caso en particular, esta retrospección nos está ayudando a entender por qué un personaje que había sido, digamos, tan parco como en su vida, realmente como que le impacta tanto el tema como esta comida. Entonces vamos a ver ese pedacito para verlo como en ejemplo en video.
Entonces, ay, siempre se me olvida parar el YouTube. Entonces, la retrospección es un elemento que pueden utilizar dentro de sus narrativas, ¿cierto? Para podernos devolver y contar como algo que es muy importante. En el caso pues de este personaje que siempre se ha mostrado completamente parco y bravo y que casi que no muestra ninguna emoción, cuando de repente este plato, porque en toda la película nunca lo hemos visto así, cambia de repente como lo que está sintiendo. Si no se hubiera utilizado ese flashback en ese momento, hubiera sido muy extraño entender por qué de repente a este crítico sí le gustó tanto ese plato. Hubiera sido como, ¿pero por qué? O sea, tiene que haber una razón más grande, aparte de que le gustó. O sea, le gustó y le encantó, porque además se conectó con su pasado y con ese... ¿Alguien se le ocurre algún otro ejemplo sobre alguna película o serie donde utilizan este tema de la anticipación? En Batman versus Superman. ¿Y cómo era eso? Batman tiene como premoniciones sobre que Superman se va a volver malo y sobre cosas que pasan como de forma apocalíptica y pues pasan. Ok. Bueno, entonces la anticipación es otro recurso que pueden utilizar dentro de sus narrativas y que pues es como un uso del tiempo, de esta capacidad que tenemos de modificar el tiempo del audiovisual. Aquí Nirvana dice, en el efecto mariposa funciona también. Uy, esa película es re fuerte. Sí. Y además que es como una posibilidad como de ver como realidades paralelas sobre el mismo tema, ¿no? Entonces miren cómo pues la anticipación en Crepúsculo. Crepúsculo no me acuerdo, ¿cómo es que se utilizaba? No es la que es una batalla que se van a pelear entre ellos y la Alice, que es la que tiene como las visiones, muestra cómo terminaría esa batalla si se pelean. Entonces dan a entender de que sí se pelearon y terminan muertos de todos los bandos y al final, casi al final, se muestra que es una visión de ella, entonces no se pelean. Amanecer, exacto. Esa escena, ok, Amanecer parte 2. Bueno, pues ahí ven como ejemplos de cómo se utiliza la anticipación en otras películas. Hay otro recurso que es el in media res, que es como que la historia empieza o sea, la narración más bien empieza en la mitad, se cuenta un poquitico y después se devuelve al principio para poder entender, digamos, de dónde sucedió esto. Entonces aquí les voy a mostrar un ejemplo de esta película de 500 días con Summer, que la verdad pues explica muy bien cómo esto.
No supimos a quién llamar. Es que está como enloquecido otra vez. Hicieron lo correcto. ¿En dónde está? Tomás. Rachel, ¿qué haces aquí? He venido a ayudarte, Tom. ¿Ayudarme cómo? Primero, baja ese plato. Bebe esto. ¿Qué es eso? Vodka. Tu mamá sabe que estás aquí porque pasan de las 10. No te preocupes por eso. Solo empieza desde el principio y dinos qué pasó. Todo parecía ir tan bien. ¿Y luego qué? Creo que debemos dejar de vernos. ¿Solo así? Solo así. ¿Te dijo por qué? Piénsalo, este asunto, ¿qué estamos haciendo? ¿Te parece que es normal? Normal, no sé, no me importa. Yo soy feliz. ¿Tú no eres feliz? ¿Tú eres feliz? ¿Tú no? Siempre estamos discutiendo. Eso es una mentira. Tal vez solo estaba de mal humor. Sí, tal vez la hormona la afectó. ¿SPM? ¿Tú qué sabes de este síndrome? Más que tú, Tom. ¿Y luego qué pasó? No creo que estés tan sorprendido. Hemos sido como Sid y Nancy por meses. Sommer, Sid apuñaló a Nancy 7 veces con un cuchillo de cocina. Nosotros hemos tenido algunos desacuerdos, pero creo que no me parezco a Sid Vicious. No, yo soy Sid. Ah, entonces soy Nancy. Vamos a comer y hablaremos luego de esto. Está delicioso. Me siento muy feliz con esto. Adoro comer esto. ¿Qué? Tom, no te vayas. Aún eres mi mejor amigo. Jesús. ¿Ya has roto con chicas antes? Sí, ¿Y las chicas han roto contigo también? esto es diferente. ¿Por qué? Porque es Sommer. Necesitas conocer a alguien diferente. El punto es que eres lo mejor que conozco. Lo superarás. Yo creo que es como todo el mundo dice. El mar está repleto de otros peces. No. Bueno, es lo que dicen. Bueno, están mintiendo. Yo no quiero terminar. Quiero que ella vuelva. Tal vez ir a la segura es... Bueno, ¿Qué tal, amigos de GQ? Soy Natalia Lafourcade. Siempre. ¿Alguna reacción sobre ese tema de media res? ¿Opiniones? Profe, pues yo creo que de pronto es un recurso algo arriesgado, porque generalmente pues en los cines uno espera hasta el final para sorprenderse, pero en este recurso a uno le dan el final ya, por decirlo así. Entonces el director y pues los actores tienen el trabajo de reconstruir qué fue lo que sucedió para que llegaran a ese final y que aún así sea como sorprendente, porque lo hacen al revés. Y pues eso es lo que opino, profe. Sí, es bastante arriesgado, tienes razón, porque en otras historias se empieza, o sea, no se dice desde el comienzo de que ellos terminaron, ¿cierto? O que las cosas se pusieron mal, sino que empiezan desde el comienzo, la relación, del enamoramiento, después los problemas y se acaba. En cambio aquí no es tan importante, o sea, sí es importante que ellos hubieran terminado y que la relación se hubiera acabado, pero era más importante contar el por qué. Y miren que en este in media res también se combina con los flashbacks, porque él está contando, o sea, empieza en el día como 290, son 500 días con Sommer, entonces 290 es más o menos la mitad. Después se devuelve con flashback a contar lo que estaba sucediendo, otra vez se devuelve al punto del día 290 y ahí sí se regresa completamente al inicio. Entonces, estos recursos narrativos y temporales no son excluyentes entre sí, se pueden combinar. Aquí dice, How to Get Away with Murder también sirve como ejemplo.
¿Cómo sirve ese como ejemplo? Mira, esa no me la he visto. Es una serie en la que, no sé, está en Netflix y es de una profesora de Derecho Penal, bueno, que involucra a sus estudiantes en muchas cosas. En la primera temporada los involucra en el asesinato de su esposo, pero eso lo muestran, es la primera escena de la primera temporada, cómo los estudiantes están pues con el cuerpo y no saben qué hacer con eso. Y cada episodio es un poco más narrando qué va a pasar ya al final de la temporada, que es cómo resuelven este caso y cómo hacen para esconder todo lo que hicieron. Pero cada episodio obviamente muestran la trama, cuando ellos empiezan a conocer, cuando empiezan a tomar sus clases, pero una escena final de cada escena es esa, es el final de la serie, cómo se va resolviendo todo. Entonces como que va atrapando porque también creo que es importante como que uno sigue viendo las series porque, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué me muestran esto acá? Pero en realidad el capítulo no tiene nada que ver con eso, sino que al final como que ya se va resolviendo todo o al menos se va descubriendo el por qué pasó eso, por qué lo mataron y por qué se llegó a eso. No sé, es interesante el recurso, Está me bien gusta. interesante. Creo que me gustaría vérmela. Nirvana dice que el círculo rojo, ¿en esa cómo la viste? Profe, El Círculo Rojo es una película que empieza justamente con una tatuadora y un cantante de una música banda que se enamoran, tienen una hija y la hija le da cáncer. O sea, esa es la primera escena, no es spoiler. Y pues uno piensa después que la película va a tratar como de un padre que trata de sobrevivir en ese mundo de la música para ayudar a su hija, pero no. A medida que avanza la película, muestran cómo se conocieron o adelantan el final de la película, luego se retroceden al comienzo de la película. Entonces siempre como hay se desdibuja la línea de tiempo porque a veces no sabes si se están conociendo apenas o si ya pasó lo de la hija. Es como una mezcla de tiempos muy interesante. O sea, te obliga a estar muy pendiente de la película. Muy pendiente, muy pendiente. Y lo mejor es que al final pues no es algo o sea, es algo que sorprende, que uno piensa que no se va a sorprender por el final, pero al contrario. Hace muy bien ese tema de sembrar y recoger esa película, entonces. The Witcher. ¿Nos quieres compartir un poquito sobre esto, Ana Liliana? Primero, ¿me puede decir Liliana, por favor? Profe, no me gusta para nada Lana. Listo. The Witcher es una serie que también está en Netflix. El protagonista es el que hace Superman, 100% recomendada. Y la cosa es que llega un momento, por lo menos, sí, no es porque mi novio me dice, ese es el pasado, yo quedé como así, dame un segundo, no entendí eso. Entonces, como que va del pasado al presente y como que te dibuja un poco del futuro, porque entonces te muestran cómo él llegó, por así decirlo, a una corte por X razones, y la cosa es que hace una promesa con una niña que todavía no ha nacido, y entonces después te muestran a esa niña como tiene que escapar, y te muestran él, o sea, como haciendo otra cosa, y como juntan el pasado y el presente, y el cómo él se va a encontrar con la niña a cumplir la promesa que hizo, y pues él es un brujo, un mago. Entonces, todo es como muy mágico, entre comillas, porque no es como mágico bonito, pero es muy interesante, o sea, te desdibuja mucho eso. Y yo al principio quedaba como, pero no entiendo, sí, yo era como, esto, ¿dónde es? ¿Ella dónde está? ¿Quién es? No, porque no sale cerca a él. Y ya después es cuando uno se da cuenta que es el pasado, y de ahí sale la promesa y el por qué él se encuentra con la niña y la cuida. Ok. O sea, no te la tira de una, sino que lo mantiene a uno ahí como intrigado. La película Efecto Mariposa también juega mucho con eso. Entonces, ¿qué les quiero también mostrar con eso? Que ustedes, sin saberlo, tienen mucho bagaje de información sobre el cine, ¿sí? Tal vez en ese momento, pues, no era como que, ay, es que eso es una inmediata res, no, es que eso es un flashback o una anticipación. Pero créanme que, o sea, nosotros en esta sociedad consumimos muchísimo audiovisual, y ese audiovisual que ustedes consumen también puede servir como inspiración
para las propuestas que ustedes quieran desarrollar. Bueno, ahorita tenemos una estructura circular, que es básicamente que el inicio de la narración coincide con el final, ¿cierto? Y es como una serpiente que se está mordiendo la cola y pues inicia por el final, después se va al inicio y como que vuelve otra vez hasta ahí. Esta es una película que se llama... ¿cómo es que se llama en español? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Se llama así? ¿La que es como India, profe? Sí. Ah, sí. Es muy buena, también recomendada, porque pues básicamente eso, y es muy interesante porque miren cómo las películas pueden ser interesantes, de que es un personaje que, no estoy haciendo spoiler porque se inicia, se gana este concurso de quién quiere ser millonario, y se lo ganó, sí, se lo ganó, uno podría decir como que no, pero pues ya me contaban al final, ¿yo por qué me voy a ver eso? Pero la película se trata de que van explicando cada una de las preguntas, el por qué tenía la respuesta y por qué la sabía, que ahí se va relacionando y va mostrando pues la vida que tuvo ese personaje, lo cual es absolutamente interesante. Creo que tengo también un ejemplo para mostrarles de narrativa circular. Sí, aquí lo tengo. Vamos a verlo. No, pero es que no vale la pena mostrárselos porque es que no se entiende. Pero les voy a explicar un poquito. Hay una serie que a mí me encanta, que se llama Love, Death and Robots. Y hay un capítulo que se llama El Testigo o The Witness. Y es un personaje que está viendo a través de una ventana en un edificio de al frente un asesinato, ¿cierto? Y la historia se empieza a mover alrededor de que el asesino ve a esta otra persona, a esta chica que lo ve, y se empiezan a perseguir, y al final termina como por el final o por el inicio, y se genera una narrativa circular. Si se pueden ver estas series de pequeños cortometrajes animados, es realmente muy bueno. Y tenemos también la estructura interactiva, que es que la narración va cambiando según las elecciones del espectador. Esto pasa más en los videojuegos, sino que ahí es donde estamos muy acostumbrados en el tema de la narrativa interactiva, en donde uno puede decidir, no, es que yo me voy a ir por este camino, no, yo voy a hacer esto, no, es que yo le voy a hablar a este personaje. No es tan usual, digamos, como en el cine o en la televisión, pues porque es difícil. Está interactivo, yo no sé, yo me lo vi y traté de darle como todas las diferentes opciones, era como 4 horas de ese capítulo, pero pues llega un momento en que obviamente son limitadas, porque no se puede como cubrir todas las historias. Podemos tener historias paralelas también, es decir, 2 historias que se van desarrollando como al mismo momento, y también puede ser muy interesante. Y pues el tema del espacio sí no es algo como tan complicado del otro mundo, que simplemente el lugar en donde suceden los sucesos, tanto pueden ser que sucedan, digamos, en un espacio real, como en este caso de Tintín, pues está como en una montaña, como puede ser un espacio completamente blanco en donde no haya nada. Ya dependiendo de ustedes cómo lo utilicen, pues se va a generar. Vamos a ver si alcanzamos a ver un poquito de este tema, porque es que ya son las 11:45, estamos a 15 minutos de terminar. Vamos a darle hasta donde nos dé, y lo que quede pendiente lo retomamos la próxima clase. ¿Alguna pregunta antes de terminar como este tema del espacio, tiempo, causalidad? No, profe. ¿Ha sido mucha información hoy? Sí, bastante, pero se entendió, profe. Epa, esa es la idea. Igual es que como tenemos tan poquitas sesiones de videoclase, toca así como aprovecharlas al máximo. Entonces la imagen la podemos construir de diferentes maneras, y esto también nos va a ayudar a, digamos, poder expresar o comunicar cosas.
Por un lado está la imagen figurativa, que es la que se parece mucho a la realidad, que es cuando filmamos en la realidad, cuando hacemos una pintura que es muy, muy, muy realista, ¿cierto? Es como así. Pero aparte de eso tenemos una imagen que puede ser considerada más simbólica, que es una imagen que tiene cierta similitud con la realidad. Y aquí se dividen en 4 elementos, que estos elementos ustedes también los pueden utilizar, digamos, durante sus videos, que son el icono, el símbolo, el índice y las metáforas visuales. Entonces, para esto, les voy a mostrar otro video, como una primera explicación. ¿Qué son los...? Y pues creo que vemos el video y tal vez alcanzamos a hacer unas poquitas definiciones y terminamos la próxima clase con lo que falta. Los iconos, índices, símbolos y metáforas visuales. Todo eso y más después de lo que sigue. Hola amiguitos, mi nombre es Fran Salomon, creadora de Dilo con Monos y la prestigiosa Universidad de Monichi. Para que seas la envidia intelectual de tus amigos hipsters, quería contarte que existen diferentes tipos de imágenes, o en este caso, dibujos, y cada uno con una función diferente. Estos son los iconos, los índices, los símbolos y las metáforas visuales. Existen bastantes más, pero en este video solo hablaremos de esos 4. Lo primero que quiero decirte es que todo lo que nos rodea puede ser comprendido como un signo. Es una relación en la que algo está por el objeto al cual representa. La semiótica, que es la ciencia que estudia los signos, se encarga de entender cómo las relaciones entre lo uno y lo otro se dan en la vida social, en el seno de la vida social. Lo que compartiré contigo hoy, querido amiguito, proviene de la clasificación de los signos de un señor llamado Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce. Y es un estudio que simplificaré mucho para dar a entender fácilmente esta idea. Charles Sanders Peirce. Analicemos cada uno brevemente. Un icono es un signo, recuerda que todo lo que nos rodea puede ser considerado como un signo, que guarda relación de semejanza con aquello que representa. Por ejemplo, este dibujo de una taza de café guarda semejanza con el objeto al que se refiere y por lo tanto es un icono. Los iconos son imágenes de entendimiento rápido y como tal se utilizan, por ejemplo, en la señalética en general. Un índice es un signo que tiene una relación directa con algo que no está presente, como por ejemplo el humo es indicio de fuego, o la cara de tristeza de una persona puede ser un índice de que está pasando por un mal momento. En mi experiencia son los menos utilizados, pero los más intrigantes. Un símbolo establece la relación de un signo con una idea, por ejemplo, un símbolo religioso, o de la descarga de un archivo, o de la señal Wi-Fi. Una metáfora visual, en cambio, es aquel signo que está por otra cosa. Por ejemplo, la metáfora visual de la inclusión. Son, en mi parecer, las más poéticas. Mientras que los iconos o los símbolos son usualmente convenciones sociales aceptadas, las metáforas visuales nos ofrecen una gran posibilidad para explorar y desarrollar nuestra creatividad cuando estamos pensando en cómo llevar nuestras ideas al plano concreto. Te encontrarás con que si cambias el texto que acompaña la imagen, a menudo puede ser igualmente funcional, por ejemplo, de inclusión a amistad. Por lo que siempre recomiendo que tus dibujos confíen en el texto y viceversa para potenciarse y adquirir nuevos y más complejos significados. Y ahora te dejo una pregunta. ¿El siguiente dibujo es un icono, un índice, un símbolo o una metáfora visual? Escribe y fundamenta tu respuesta en los comentarios de aquí abajo. Nos vemos en el próximo capítulo. Bueno, ahorita ya les voy a explicar un poquito mejor cuáles son esos 3 elementos: iconos, símbolos e índices. Me voy a ir mejor a explicarlos y luego terminamos de pronto acá. Entonces, todo lo que nos rodea en el mundo son signos, ¿sí? Un olor puede ser un signo de café, un olor puede ser el signo de lluvia, un sonido puede ser un signo de una lluvia, algo que sentimos puede ser el signo de un elemento que estamos tocando, ¿sí? Son como signos, cualquier cosa que pueda entrar como por los sentidos, ¿sí? Un icono es una representación de un objeto que mantiene una relación de semejanza,
¿sí? Se parece al objeto que está representando. Entonces, si yo les muestro esto, ¿esto qué es? Café. Una taza de café. ¿Esto qué es? Un pescado. Un pescado dorado. Un pescado. ¿Y esto qué es? Un libro, ¿cierto? O sea, es así de simple. Taza, taza, pez, pez, libro, libro, ¿cierto? Pero cuando ya nos vamos a las otras, por ejemplo, los índices mantienen una relación de ausencia y representan algo que no está. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les di, de que yo estoy acá y cuando, empiezo a sentir que entra un olor a carne, pues ese es un índice que de pronto mis vecinos están haciendo el almuerzo. Este de acá podría ser un índice de ¿qué? De una taza de café. Este de acá. De humo. ¿Y cuáles son? Tristeza. Ajá. ¿Y qué elementos nos están aquí representando la tristeza en este en particular? La cara triste, el cielo oscuro, el espacio oscuro. Aquí, digamos que el índice se puede utilizar muchísimo en lo audiovisual, en la fotografía, porque miren que aquí el color nos está hablando de tristeza. Es un color que se va más hacia los verdes, hacia los azules. Está lloviendo, que además como que la lluvia es algo que está asociado usualmente con la tristeza, la cara del personaje, ¿sí? Entonces, esta tal vez es una pregunta más difícil, pero ¿tienen alguna escena o algo en su cabeza que ustedes hayan dicho, eso de pronto lo utilizaron como índice en una película o en alguna escena? ¿Qué se les ocurre? Profe, pues no se me ocurre una película concreta, pero siempre que veo ese color sombrío, lluvia, como que siempre es una película o una serie que va a estar rodeada por esa tristeza o por esa angustia, no sé. Lo veo también cómo usan la sangre en las películas. Por ejemplo, están en una escena y ven algo como con mucha sangre, entonces dicen como que, ay, aquí de pronto fue la escena del crimen, o mataron a alguien, o hay alguien muerto, o algo así. Como que da pistas de lo que puede ser. Entonces, mire que todos esos elementos lo podemos utilizar como elementos sutiles para poder comunicar aquello que está sucediendo, ¿sí? O sea, una música triste o una música de suspenso o un color en particular o un comportamiento extraño o hasta los elementos que pueden haber alrededor de un personaje. ¿Cómo podemos decir que un personaje es alcohólico sin decirlo? ¿Sí? Sin que el personaje diga enfrente de la cámara, yo soy alcohólico. Pues se hace a través de los objetos que están alrededor, ¿cierto? De todos esos diferentes elementos. Entonces, el índice es muy, muy poderoso al momento de comunicar. Y ahora tenemos el símbolo. El símbolo no mantiene relación de semejanza como el icono. O sea, el icono es lápiz, lápiz. El símbolo es una convención social y es utilizado a través de la habitualidad del uso. Entonces, si yo les muestro este de acá como símbolo, ¿qué sería? Justicia. La justicia. Si yo les digo, esto es una balanza, ¿sería un símbolo? No, sería como un icono, tal vez. Sería un icono, muy bien. Este de acá, ¿qué sería? McDonald's. McDonald's. Y a la vez, ¿una M sería un símbolo o sería un icono? Un icono. ¿La M existe en la realidad? Sí, como una letra. Como una letra. ¿Y quién se creó esa M?
Esa M es más también un símbolo porque también es realizado a través de una convención social, ¿sí? Ese sería el infinito, ¿cierto? El reciclaje. Y este de acá me parece que es un excelente ejemplo de diferencia entre símbolo e icono. Si fuera un símbolo, ¿qué significa esto? Ese es el punto en que siempre les da pena responder. Unas nalguitas, exacto. Y si fuera un icono, pues entonces sería un durazno, ¿sí? Ahí es como la diferencia entre símbolo e icono, que es dependiendo, digamos, de la convención social que se está utilizando. Entonces, es importante, este tipo de imágenes las pueden, digamos, utilizar también para comunicar. Esta del índice me parece que es súper, súper poderosa. Y bueno, yo creo que dejemos hasta ahí porque ya faltan 3 minutos para terminar la clase. Y el tema de las metáforas visuales, mejor lo dejamos para el inicio de la próxima. ¿Tienen alguna pregunta, duda antes de que cerremos la sesión? Profe, una pregunta. ¿Tú mandas esas diapositivas, no las mandas al correo? Sí, lo que yo voy a hacer es que voy a crear tengo una carpeta en Drive donde subo la información y les voy a compartir el link de esa carpeta. Lo voy a poner tanto en la descripción del chat de WhatsApp como al correo para que ustedes sepan en qué carpeta encuentran toda la información de la clase. Listo, profe, gracias. Bueno, chicos y chicas, pues bueno, esta fue la primera sesión. Yo sé que es bastante información, pero pues espero que haya sido bastante clara. Si les resurge alguna duda, saben que me pueden contactar para resolverla. ¿Listo? Vale, profe, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Adiós. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.